Bueno, pues Raquel, lo prometido es deuda. Nos hemos subido y nada más y nada menos que al Ateneo Mercantil, lleno de recuerdos en esta sala tan señorial y para hablar de algo muy importante, muy importante. Él lo lleva trabajando hace mucho tiempo, con mucha ilusión, muchos sueños, muchas conversaciones y al final hemos guardado un huequito para contar algo sumamente importante que va a suceder el 12 de octubre justamente aquí en el Ateneo Mercantil con Chimo Romero. Tiene más nombre valenciano imposible, ¿eh? Chimo y Romero, que es lo de la esencia que le echamos a nuestra paella. Don Chimo, don Joaquín, bienvenido a las mañanas contigo. Saludos a mi compañera Raquel y a toda la gente que está aquí. Muchas gracias por darnos este huequito. Pues nada, muchas gracias por estar aquí vosotros y nada, voy a contarte un poquito lo que vamos a hacer este 12 de octubre. Oye, ¿cómo te denomino? ¿Director, creador, apasionado, artista en líneas generales? ¿Llevas notas musicales que te corren por las venas de la sangre? ¿Cómo te denominas a ti mismo, Chimo, primero, antes que nada? Bueno, yo soy músico, es una palabra más completa. Luego lo de dirigir, pues ahí está muy bien, pero hay que hacer muchísimas más cosas para montar estos espectáculos y bueno, muchísimo trabajo por detrás. Nos han introducido la parte de aquí del Ateneo en esta sala tan maravillosa. Cuéntanos dónde estamos, todo lleno de cuadros muy señoriales. Al fondo que está el rey, ¿eh? Y entonces tengo que decir eso de me llena de orgullo y satisfacción de poder estar aquí con vosotros. Cuéntanos dónde estamos y por qué es tan importante para ti el Ateneo Mercantil. Pues mira, estamos justo al lado del salón de actos, esto es la sala de juntas del Ateneo Mercantil. Y justo al lado es donde vamos a hacer la próxima gala lírica que haremos este 12 de octubre. Pues vamos a meternos ya en información, lo tienes ahí en la mano. Te ha costado suspiros de sudor, suspiros de España, esa gala lírica que tiene un programa maravilloso con muchísimos romances, una primera parte, con una segunda parte. Cuéntanos por qué decidiste hacer esto, para quién y sobre todo, vuelvo a decirlo, ¿por qué? Pues mira, es la tercera edición ya que hacemos, coincidiendo siempre con el 12 de octubre, que es el Día del Pilar y el Día de la Hispanidad, fiesta nacional en toda España, y qué mejor que nuestro género lírico, la zarzuela, que nos representa a todos, pues para dar un poco de colorido y día de fiesta en este día tan señalado. Y bueno, va a ser todo, pues eso, todo piezas de romanzas, dúos, algún intermedio instrumental, todo, pues bueno, muy relacionado con nuestro género lírico. Yo tengo que decirle a nuestra querida audiencia que en las minis conversaciones que hemos tenido también para poder realizar esta entrevista, aunque tú ya has pasado también por los estudios de la 8 Mediterráneo, siempre le has puesto auténtica pasión a todo ello. Quiero dejarlo claro, ¿eh? Porque a mí no me gusta andar con medias tintas. Te están ayudando, te están abriendo las puertas, te están diciendo nos encanta, aunque o hay algunos que les encanta y están diciendo esto por esta puerta no se puede pasar. Si quieres te puedes mojar, ¿eh? Lo que tú veas conveniente, ¿eh? Bueno, nosotros llevamos como compañía profesional estable, pues llevamos 3 años funcionando desde el 2021, que fue nada más acabó la pandemia cuando empezamos, y cada vez estamos teniendo pues más trayectoria, estamos actuando en sitios más importantes. Hemos estado este año en Tarragona, en Pozuelo de Alarcón, con el espectáculo Nuestra Zarzuela, ahora este fin de semana pasado en Alicante, en Náquera, y bueno, no paramos de trabajar y hacer nuevos proyectos. Hay ayuntamientos que están más interesados, pero bueno, poco a poco yo soy optimista y creo que vamos a hacer cosas importantes en un futuro. Esto es muy importante. La gente tiene que saber también dónde adquirirlas, si quedan entradas disponibles, porque esto está ya a la vuelta de la esquina. Esto es el día 12, que entiendo también que lo has hecho el día 12. Estoy tan a gusto que se me haya revuelto la mano. El día 12 por el hecho de que es el día importante de España, ¿no? Exactamente. Pues mira, es el jueves 12 de octubre. Y quedan muy pocas entradas porque ya hay mucho público que nos sigue de otras actuaciones, ha visto el formato que llevamos con una orquesta impresionante, con el ballet, con los cantantes, con un hilo conductor, bueno, no dejando nada en el tintero. Y lo que hacemos, pues bueno, va a ser un programa, pues como te cuento, siempre con piezas que el público va a conocer de toda la vida e incorporamos a veces piezas menos conocidas que son también de una calidad brutal y en ello estamos. Las entradas las pueden adquirir aquí en el mismo Ateneo o en la web de la compañía Tiempo de Zarzuela, www.tiempodezarzuela.es. Y bueno, pues quedan algunas, pero vamos, está prácticamente todo lleno. Pero que no se duerman en los laureles, que es lo que no van a hacer. Igual hay una de las piezas de los romances que se llama No se duerman en los laureles, ¿no? Ahora adelantaremos exactamente esa no. Pero sí que contamos con gente muy profesional que está trabajando codo con codo contigo para que esto sea una realidad, para que sea algo bonito, que es nuestras tradiciones, que no hay que perderlas, esa esencia, esa pasión, esas cosas tan importantes de nuestra tierra. Pues mira, en el reparto contamos con el tenor Vicente Ombuena, la soprano Raquel Roch
y el barítono Fernando Piqueras. Luego vienen las dos chicas del ballet, Coba y Celia, y es un acto tan importante que a mí me gustaría darle muchísima calidad, y no sé si a ti te gustaría presentar el acto y bueno, que participaras con nosotros, ya que nos conocemos tanto y bueno, y has dado tantas veces con nuestro apoyo, pues no sé si sería posible o no. Oye, que me gusta, oye, fíjate, que conste que no había ninguna cosa preparada, ni muchísimo menos. El 12 de octubre, luego lo hablamos de fuera de cámara, pero me salen contrataciones en directo, amigos, esto es fantástico, esto me gusta. Luego hablamos de cachés y todo esto, pero esto es aparte, pero ya te digo que sí, porque me va a gustar. Chimo, supongo que muchas horas, ¿no? Son muchas horas ensayando, muchas horas de trabajo, muchas horas de constancia y decir, soy minucioso. Pues mira, mucho trabajo desde que la selección del repertorio, desde que se empiezan a elegir lo que vas a interpretar, que acomode con el repertorio que llevan los cantantes, preparación de ensayos a piano, la convocatoria de la orquesta, reparto de materiales, ensayos y bueno, muchos ensayos que al final, bueno, es la parte que el público no ve, porque el público ve lo que pasa ese día y es lo que tiene que pues al final disfrutar. Y sí, mucho trabajo por detrás. Bueno, en definitiva, yo creo que la gente se tiene que enterar. ¿Qué te parece si nos ponemos a pie de calle en el Ateneo y la gente que vaya pasando, a lo mejor se nos ocurre decirles, oye, han ido ustedes, han venido, les damos algunos panfletos, yo te ayudo a trabajar y que esto se entere un poquito, ¿te parece? Claro que sí, vamos para allá. Raquel, enseguida volvemos dentro de un ratito, a ver si le ayudo. Él me quiere ayudar a mí, me quiere contratar. Oye, voy a echarle una mano yo también a que venga mucha gente. Enseguida te pido paso de nuevo, o me das paso tú, como veas conveniente, y estamos de nuevo con Chimo Romero, aquí, en el Ateneo Mercantil. Muy bien, Quique.